publica el Banco Mundial el 1 de junio de 2020, hace poquito, indica en su título, en su titular: la educación en América Latina enfrenta una crisis silenciosa que con el tiempo se volverá estridente. Cierro comillas. ¿En qué medida estás de acuerdo con ese titular? ¿Cree que la pandemia vino a agravar la ya difícil situación de la educación pública en América Latina? Bueno, inicio por la fuente que es el Banco Mundial. Desde ahí yo me enfocaría más en decir que no es tan silenciosa la crisis Bastante y escandalosa, más bien. que además lo estridente, porque yo me leí ese artículo, y lo estridente es lo que dice el artículo, más que el título. Y es que se enfoca en que hay que hacer una reforma. En la entrevista que le hacen a esta persona, no recuerdo el puesto que tiene, obviamente un puesto fuerte en el Banco Mundial, y habla sobre achicar o restringir, no recuerdo la palabra exacta, restringir el currículum y además desplegar la eficacia docente. Pero eso no es nuevo, porque si nos retomamos a varios documentos y políticas que lanza el Banco Mundial, precisamente el ataque, porque es la palabra que yo coloco, es un ataque a la calidad de la educación por culpa de las docentes y los docentes. Un ataque a la educación, y la hablan educación en general, yo siempre apunto el tema de la educación pública, Claro. y el Banco Mundial en este caso, si de hecho una sugerencia, hay un documento que se llama Profesores Excelentes, 2015-2014 salió ese documento. ¿Qué dice ese documento? Precisamente la culpa la tienen los docentes, la calidad de los estudiantes, y los estudiantes no aprenden precisamente porque los docentes no están calificados para dar lecciones, para dar clases. Obviamente estas entidades, que son organismos financieros internacionales, dan y apuntan políticas desde su conveniencia a países tercermundistas de América Latina con economías pequeñas, ¿verdad? Que simplemente aceptamos esas políticas tal cual, no cuestionamos como gobiernos de turno, y entonces eso repercute en varias áreas y en específico en la educación. Estos documentos del Banco Mundial usualmente mencionan esto. Hay otro documento de esta entidad que entonces decía, bueno, entonces lo que hay que hacer con los estudiantes es evaluarlos. Pero la posición de la evaluación de estas entidades es una evaluación punitiva. Entonces, ¿qué dice? Hay una herramienta, se llama Teach. Esa herramienta es un formulario con una cámara en cada aula, donde vamos a poder filmar a los docentes durante tantas horas para ver, con un formulario de 82 preguntas, si levantó la mano, si saludó al estudiante, si no. Pueden revisarlo, pueden verlo en las redes, es público, es un documento público, que según estas entidades, ese sería el factor por el cual podemos mejorar la educación en términos de calificar a los docentes, también por medio de la OCDE, que es otro organismo internacional, evaluar a los estudiantes. ¿Y qué dicen de las pruebas PISA? Bueno, lo mismo, se aterriza entre otros factores, tema docente. Y Yo estimada, difiero. perdón que te interrumpa, Sí, en este caso entonces cuando es un comentario, un artículo del Banco Mundial, lo que pretende más bien es desenfocar el tema de educación, no hacerlo claro, integral, sino más bien enfocado a una política económica que venga más bien a crear un hueco más grande que tenemos hoy en América Latina en este aspecto. por supuesto, y yo más bien, ¿verdad? Entonces por eso me refería a la fuente, al contenido del artículo, devolviéndome a otros documentos que no son escritos en media pandemia, además, como este, que es todo un tema también, para poder decir mi opinión al respecto, en el sentido de que precisamente la situación de la educación a nivel de la América Latina, a nivel nacional, no es un tema docente, no es un tema meramente de evaluar y de grabar a las personas, es un tema estructural, Claro. es un tema profundo, es un tema que va más allá de esta disminución de factores que mencionan estas entidades financieras internacionales. Yo hablaría más bien que deben de hacerse sí mejoras, sí cambios significativos, los que ustedes comentaban anteriormente, precisamente, y basada en la entrevista que le hicieron a la compañera de Argentina, que deben atenderse urgencias y situaciones máxima en esta coyuntura, en esta situación de pandemia, y que sí es necesario un fuerte replanteamiento de la educación, pero esa discusión es nuestra, es desde aquí, con nuestros compañeros y compañeras, con nuestros pares, presionar al Ministerio de Educación para que atienda las necesidades y urgencias de nuestro país y de los países y de las necesidades de la educación pública en general,
hacer replanteamientos pedagógicos, curriculares, de infraestructura, de inversión en la educación, pero eso es una discusión nuestra, no que venga una entidad financiera internacional, transnacional, que dicte pauta. La pauta debemos darla nosotros y nosotros que estamos en el aula y que conocemos el sector y conocemos la realidad y la situación de la educación en las aulas y en nuestros países.